Lucía siempre cerraba la puerta con 2 vueltas de llave. Siempre. Era una costumbre casi obsesiva. Por eso, cuando volví a casa ese martes a las 3 de la tarde y encontré la puerta cerrada solo con una vuelta, algo me chirrió. No era un presentimiento. Era una certeza. Entré sin hacer ruido. No porque sospechara algo, sino por instinto. Dejé el maletín en el pasillo, escuché. Silencio total. Un silencio raro, contenido. Como cuando alguien intenta no ser oído. Y entonces, escuché un susurro. Vino del dormitorio. Caminé despacio, sin saber qué esperaba encontrar. Al llegar al pasillo, vi algo que aún hoy, 2 semanas después, sigue grabado en mi memoria como una fotografía en blanco y negro, un cinturón que no era mío, tirado junto a la puerta del dormitorio. No entré. Me quedé parado frente a la puerta cerrada, escuchando. No fue necesario más de 5 segundos. Un quejido bajo, seguido por una carcajada masculina, y luego su voz, la de Lucía, susurrando algo que no entendí, pero que no hacía falta descifrar. No fue rabia. Ni tristeza. Fue como si me apretaran el pecho con una prensa de hierro. Me giré, salí de casa, y cerré la puerta con las 2 vueltas. Por ella. Por costumbre. Por estupidez. Ese fue el inicio. El punto exacto donde empezó todo a desmoronarse. No volví al trabajo ese día. No podía. Caminé sin rumbo por las calles de Sevilla durante horas, sin mirar el móvil, sin responder mensajes, sin pensar en nada que no fuera esa puerta cerrada a medias y ese cinturón que no era mío. Me senté en un banco frente al río, vi pasar a la gente, escuché conversaciones ajenas sin prestar atención real a ninguna. Todo sonaba lejano. El mundo seguía como si nada, pero el mío había cambiado por completo en menos de 10 segundos. No tenía pruebas físicas, no tenía fotos, no había nombres ni rostros, solo había una certeza, la misma que sientes cuando tocas una hornilla caliente. Nadie necesita demostrarte que quema. Lo sabes. Y lo que yo sabía, sin margen de error, era que Lucía estaba con otro hombre. En mi casa. En nuestra cama. En pleno martes. Regresé a casa cuando anochecía. Estaba vacía. Ni un ruido. Nada fuera de lugar, salvo el cinturón, que ya no estaba. Entré directamente al dormitorio. Sábanas estiradas. Ventana abierta. Un ligero olor a perfume masculino, barato y fuerte, ese que permanece en el aire más de lo necesario. Miré todo, cajones, armario, baño. Nada. Ella se había encargado de dejarlo todo impecable, como si no hubiera pasado nada. Y sin embargo, la imagen seguía ahí, pegada en mi cabeza como una mancha que no se va. Dormimos en la misma cama esa noche. Yo fingí estar dormido antes de que ella llegara. Ella fingió no darse cuenta de que algo iba mal. Y así pasamos los siguientes 3 días. El viernes por la mañana, encontré la excusa perfecta. Le dije a Lucía que el coche hacía un ruido extraño, que me iba a pasar por el taller antes de ir a trabajar. En realidad, conduje hasta la esquina de nuestra calle, apagué el motor y esperé. Quería saber quién era. Quería verlo. No por curiosidad, sino por necesidad. Por control. Porque en medio de toda esa mierda, necesitaba recuperar el control de al menos una parte de mi vida. A las 10:52, un coche gris oscuro se detuvo frente a casa. Ansir Ibiza, sucio, con una pegatina de un equipo de fútbol en la luneta trasera. Del asiento del conductor bajó un tipo de unos 35 años, camiseta ajustada, barba mal recortada, y un andar que parecía demasiado seguro para alguien que estaba a punto de meterse en casa ajena. Ni miró a los lados. Entró sin tocar el timbre.
Tenía llave. Volví al coche, cerré las puertas y me quedé ahí dentro, en silencio. Las manos me temblaban sobre el volante. En ese momento, algo en mí se rompió del todo. No por el engaño, sino por la manera. Por la frialdad. Por la naturalidad con la que ese imbécil entraba en mi casa. Por la idea de que ella, la mujer con la que había compartido más de una década, se sentía tan cómoda con él como para darle una copia de nuestras llaves. A las 12:30 salió. Solo. Sin prisa. Se subió al coche, encendió un cigarro, y se fue como si hubiera ido a echar la basura. 15 minutos después, Lucía me llamó. Voz tranquila, suave, casi dulce. Me preguntó si seguía en el taller, que si iba a pasar por el súper. Le dije que sí, que claro. Fingí normalidad, y en esa actuación, entendí el nivel al que habíamos llegado. Era una obra de teatro. Ella sabía que yo sabía. Y yo sabía que ella sabía que yo sabía. Pero ninguno decía nada. Esa noche, mientras cenábamos, le pregunté directamente, sin rodeos, sin disimulo, sin filtro. ¿Desde cuándo está viniendo ese tío a casa cuando yo no estoy? Lucía paró de masticar. Ni se sorprendió. No preguntó de qué hablaba. No fingió indignación. Solo tragó, dejó los cubiertos sobre el plato y me miró con esa cara que pone cuando no le interesa justificar nada. No hagas una escena, fue lo único que dijo. No supe qué responder. Esa frase no solo era una admisión. Era una humillación. Como si yo fuera un actor secundario en su historia, uno que ni siquiera merecía una buena excusa. Me levanté, tiré la silla sin querer, y salí al balcón. Estuve ahí más de una hora, sin moverme. Lucía recogió la mesa, puso la tele, y se tumbó en el sofá. No volvió a mencionar el tema. Yo tampoco. Pero algo había cambiado. Ya no era solo la traición. Era el desprecio. Lo peor de todo fue la calma. Ningún grito, ningún llanto, ningún no es lo que parece. Solo una frase. No hagas una escena. Como si yo fuera un idiota. Como si no tuviera derecho a sentir nada. Dormimos en silencio esa noche. Y al día siguiente, ella se fue temprano a casa de su hermana. Yo no la seguí. Ya no necesitaba más pruebas. Solo necesitaba un plan. El domingo por la noche volví a casa antes que ella. Había salido con su hermana, supuestamente para pasar el día en la playa. Yo sabía que era mentira, pero no le dije nada. Preparé la casa como si todo estuviera normal, pero dentro de mí ya había tomado una decisión. No iba a llorar ni a pedir explicaciones. Iba a sacarle la verdad de la forma en que mejor sabía hacerlo, con hechos, no con preguntas. Revisé los papeles, el contrato del piso, la cuenta bancaria conjunta, la lista de objetos que habíamos comprado entre los dos, y me aseguré de dejar todo bien claro para el momento en que esto explotara, porque iba a explotar. No podía seguir haciendo como que no pasaba nada mientras el otro entraba y salía de mi casa como si fuera suya. Cuando Lucía entró por la puerta, olía a perfume masculino. No uno barato esta vez, uno caro, de esos que duran todo el día. Me miró con una sonrisa, dejó las llaves en la encimera y fue directa al baño. Salió a los 5 minutos como si nada, con ropa cómoda, desmaquillada, como si fuera la mujer de siempre. Se sentó a mi lado en el sofá, encendió la televisión y comentó algo sobre una serie. Yo no respondí. No tenía ganas de actuar más. Estuve callado toda la noche, no por dolor, sino por concentración. Pensaba en cómo dar el siguiente paso, en cómo hacer que su vida se desmoronara de la misma forma que ella había destruido la mía sin pestañear. El lunes pedí el día libre en el trabajo.
Fui al despacho de un abogado que un amigo me había recomendado meses antes cuando tuvimos una conversación sobre parejas que se ocultan cosas. Me explicó el proceso de divorcio, los pasos, los tiempos, y lo que podía exigir en función de las pruebas. Le conté lo justo, sin entrar en detalles. Me pidió pruebas y le prometí que se las traería. No quería contratar a un detective porque no me hacía falta. Ya tenía toda la información necesaria. Solo me faltaba darle forma. Cuando salí de allí, no sentía rabia ni tristeza, solo un vacío raro, como si mi cabeza ya hubiera procesado todo lo que venía después y estuviera funcionando por inercia. Me metí en una copistería y mandé imprimir todas las capturas de pantalla que había sacado de los correos y mensajes en la nube compartida que Lucía nunca supo que existía. Las tenía desde hacía días, pero aún no las había mirado todas. Cuando llegué a casa, me senté con calma y las revisé una por una. El tipo se llamaba Marcos. Estaba casado también. Trabajaba en una inmobiliaria de barrio. Ella lo conoció hace 6 meses cuando buscábamos piso para invertir. No habíamos comprado nada al final, pero al parecer ella sí se llevó algo, a él. Vi los mensajes. Las fotos. Los horarios. Incluso tenían un grupo de WhatsApp donde hablaban de mí en tono de burla. Decían que parecía un abuelo, que si siempre estaba cansado, que si nunca me enteraba de nada. Ella lo llamaba mi paz. No entendí esa parte. Paz era lo último que me transmitía todo eso. Guardé todo en un pendrive y lo escondí en el doble fondo de una caja de herramientas. Sabía que ese día se acercaba. Solo tenía que esperar el momento justo. Ese momento llegó el miércoles. Esa noche, Lucía volvió a casa más temprano de lo habitual. Venía arreglada, tacones, labios pintados, y el mismo vestido que había usado la primera vez que me di cuenta de que algo no cuadraba. Se metió en la cocina y preparó una cena improvisada. Estaba sonriente, como si no pasara nada. Me senté a cenar frente a ella y la observé en silencio durante varios minutos antes de hablar. ¿Él sabe que estás casada? Ella me miró, fingiendo confusión. ¿Quién? El imbécil del Seat gris. Marcos. Su expresión cambió de inmediato. No hubo gritos. No hubo negaciones. Solo una pausa. Tomó un sorbo de vino, se limpió los labios con la servilleta y me miró a los ojos. Sabía que lo descubrirías tarde o temprano. ¿Y no pensaste en parar? Lo pensé, pero ya era tarde. Contigo todo se volvió monótono. ¿Y qué se supone que debía hacer? ¿Agradecértelo? No te estoy pidiendo nada. ¿Sigues con él? Sí. No dijo nada más. Se levantó, recogió su plato y lo metió en el fregadero. Luego se giró hacia mí con esa cara de mujer que cree que ya no tiene que explicar nada a nadie. No voy a dejarlo. Ya no estoy enamorada de ti. No sé cuánto tiempo me quedé sentado allí, con el tenedor en la mano, mirando mi plato medio lleno. No porque me afectaran sus palabras, sino porque era la primera vez que las decía en voz alta. Ya no había marcha atrás. Lo había admitido. Ahora podía actuar. Solo necesitaba dormir esa noche. Porque el jueves iba a empezar mi parte. El jueves comenzó igual que cualquier otro, pero ya nada era igual. Me levanté temprano, desayuné solo, y salí de casa sin decirle una palabra. No me miró, no me detuvo, no dijo nada. Para ella era un día más, o al menos eso quiso fingir. Fui directamente a casa de mi primo David, que trabaja en informática y le pedí un favor. No le di muchos detalles, solo le dije que necesitaba instalar algo en el ordenador de casa para hacer un respaldo de documentos importantes y que Lucía no debía enterarse.
Me ayudó a configurar un sistema que enviaba automáticamente capturas de pantalla a una cuenta de correo que él mismo me creó con un nombre aleatorio. Lo instalamos en su portátil, que usaba todas las noches, y nos aseguramos de que no dejara rastro visible. También colocamos una pequeña cámara en la sala, con visión nocturna, apuntando hacia el sofá. No necesitaba más. No quería verlos teniendo sexo, no buscaba morbo. Solo quería pruebas claras de que el otro entraba a casa cuando yo no estaba. Con eso bastaría. Esa misma tarde pasé por la oficina de correos y envié una carta certificada a su madre. No para acusarla de nada, sino para dejar constancia de lo que iba a pasar en los próximos días. Quería que lo supiera por mí y no por su hija, porque intuía que ella también iba a mentir cuando todo estallara. En la carta incluí una copia del contrato de arrendamiento, los extractos bancarios con todos los pagos que yo hacía solo y una breve descripción de lo que había descubierto. Sin insultos, sin rabia. Solo hechos. No esperaba su apoyo, pero sí quería que tuviera toda la información antes de juzgarme. Esa noche llegué a casa un poco más tarde de lo habitual. Lucía estaba en el sofá, viendo una serie. Tenía el portátil en las piernas. Me saludó con un hola sin levantar la vista. Me duché, cené algo ligero y me senté en la otra punta del sofá. No hablamos. La tensión era casi invisible, pero estaba ahí. Esa especie de convivencia educada que solo tienen las parejas que ya no se soportan, pero que aún comparten el mismo espacio por inercia o cobardía. A las 11 se fue a la cama. Yo me quedé en el sofá, esperando que se durmiera. A la 1 de la madrugada, encendí el portátil viejo que guardaba en el armario y abrí el correo secreto. Había 38 capturas nuevas. Conversaciones con Marcos, búsquedas de hoteles, horarios, fotos que se mandaban al momento. Una en especial me llamó la atención, él sentado en nuestro sofá, con una cerveza en la mano, mirando hacia la cámara sin saber que estaba siendo grabado. Guardé todo en un pendrive nuevo. El segundo. El primero lo tenía en la caja de herramientas. Este lo guardé en el maletín del trabajo, en un compartimento oculto. No era paranoia, era seguridad. Al día siguiente, copié las imágenes en un documento de texto, lo imprimí todo y lo metí en un sobre. No con su nombre. Con el de su jefe. Lo dejé en el buzón de su oficina antes de ir a trabajar. Sabía que Marcos también trabajaba allí. No me interesaba destruir sus carreras, pero sí quería que supieran que ya no podían seguir con la misma impunidad. También dejé otro sobre, más pequeño, en casa de su hermana. Sin remitente. Con fotos. Con fechas. Con el horario exacto de entrada y salida del tipo. Que supiera que su hermana me mentía cada vez que me decía que Lucía estaba con ella. Quería que se le cayera la cara de vergüenza. El sábado me levanté antes que Lucía. Fui al trastero, recogí 2 maletas grandes y empecé a llenar una de ellas con mi ropa. No lo hice en silencio. Cerraba los cajones con fuerza, arrastraba la maleta por el pasillo, abría las puertas con ruido. Quería que se despertara. Y se despertó. Salió del cuarto con cara de sueño y se quedó parada en la puerta del salón, mirándome sin decir nada. ¿Te vas? Sí. ¿A dónde? A cualquier sitio que no huela a mentira. ¿Y todo esto? Ya sabes de qué hablo. No te hagas la idiota. Lucía cruzó los brazos. No lloró, no suplicó, no preguntó cómo lo sabía. ¿Qué esperas que haga? Nada. Esto ya está hecho. ¿Y los papeles? Te llegarán la semana que viene. Ya está todo firmado. Así, sin más. Tú lo decidiste, no yo. Ella se apoyó contra el marco de la puerta. Parecía cansada. O derrotada. O tal vez ambas cosas.
No fue solo sexo. Tampoco fue amor. No respondió. Se quedó ahí parada mientras yo cerraba la cremallera de la segunda maleta. Me miró un segundo más, dio media vuelta y volvió a la habitación. No intentó detenerme. No gritó. No dijo que me quería. No pidió perdón. Y en cierto modo, me alivió. Porque ese silencio fue la confirmación final de que todo había terminado. Me instalé en casa de David durante los primeros días. Tenía una habitación libre y no me hizo preguntas. Me dio una copia de las llaves, me enseñó dónde estaban las toallas y me dejó solo. No hablamos mucho al principio, lo justo. Me preguntó si necesitaba algo, si quería hablar, si tenía hambre. Le dije que no, que solo quería dormir, y eso hice. Dormí casi 12 horas seguidas por primera vez en semanas. Cuando desperté, vi que tenía varios mensajes de Lucía, todos parecidos, todos con el mismo tono seco. No preguntaba cómo estaba, ni me pedía que volviera, solo quería saber si me había llevado el contrato del coche, si pensaba seguir pagando la hipoteca, y si podía pasar a recoger sus cosas, como si ahora la casa fuese mía por completo. Me limité a leer sin responder. Tenía claro que nuestra última conversación aún no había llegado, y no iba a desperdiciarla con mensajes inútiles. El lunes recibí una llamada del abogado. Me confirmó que Lucía había sido notificada oficialmente y que el proceso podía comenzar si ella firmaba. Me explicó que si no firmaba, habría que esperar más, pero que con las pruebas todo se facilitaría. También me dijo que, por su parte, no habría oposición si negociábamos rápido. Era lo que yo quería. Nada de juicios largos, nada de dramas. Solo quería cortar todo de raíz. Colgué y respiré hondo. A las 2 de la tarde, le mandé un único mensaje. Quedamos esta noche. En el bar de la esquina. A las 9. No hubo respuesta, pero sabía que vendría. No por interés, sino por curiosidad, porque le molestaba no tener el control. Llegué al bar 10 minutos antes. Pedí un café, me senté en la mesa más apartada y esperé. Ella llegó puntual. Llevaba un abrigo largo, el pelo recogido, cara lavada. Se sentó enfrente sin pedirme permiso y pidió una copa de vino. No nos saludamos. Solo empezamos. ¿Lo organizaste todo desde el principio? Desde que encontré su cinturón en casa. ¿Y por qué esperaste? Porque tenía que pensar. Porque no quería actuar como un imbécil. Me dejaste en ridículo. Te dejaste tú sola. Yo solo te puse un espejo delante. Lucía se quedó callada unos segundos. Luego suspiró. No sabes lo difícil que fue para mí seguir fingiendo. Y aún así lo hiciste. Porque no sabía cómo decírtelo. Porque tú no escuchabas. Yo no escuchaba porque tú ya no hablaba conmigo. Porque mientras yo me preocupaba por pagar las facturas, tú te preocupabas porque el otro tuviera cerveza fría en casa. No es tan simple. No, claro que no lo es. Pero no me trates como si no lo entendiera. Ella se removió en la silla. No estaba nerviosa, pero sí incómoda. ¿Y ahora qué? Ahora nada. El abogado te lo ha explicado todo. Firmas y cada uno sigue su camino. Yo no quiero nada tuyo. Ni perdón, ni explicaciones, ni acuerdos raros. Solo quiero que firmes y desaparezcas. Y tú ya lo tienes todo resuelto, ¿no? Sí. ¿Y piensas quedarte con la casa? No. La vamos a vender. Y lo que quede se reparte. Ya está todo en el documento. Léelo antes de firmar. Lucía sintió con la cabeza. No discutió. No intentó negociar. No preguntó porque no quería quedarme con nada. Tal vez ya sabía la respuesta.
No quería recuerdos, no quería muebles compartidos, no quería volver a pisar esa cocina donde ella le servía café al otro como si fuera su marido. ¿Y si me niego? No te vas a negar. ¿Por qué estás tan seguro? Porque tienes miedo. Porque sabes que lo que hice fue legal. Y porque no quieres que todo el mundo se entere de cómo manejaste esta historia. Ella volvió a guardar silencio. Tomó un trago de vino y luego se quedó mirando el vaso, como si esperara que le dijera algo más, como si aún quedara algo por salvar. Pero no quedaba nada. ¿Y los amigos? ¿Y la familia? ¿Qué vas a decir? La verdad. Y lo mismo puedes hacer tú, si te atreves. ¿Y si digo que tú también me engañaste? Dilo. Pero asegúrate de tener pruebas, porque yo sí las tengo. Y ya las usé. No respondió. No podía. Lo sabía. Sabía que estaba sola en esto. Y que por primera vez desde que empezó a engañarme, no tenía forma de controlar la situación. Se acabó la conversación. Terminó su copa, se levantó, y antes de irse, se giró y me dijo. No pensé que fueras capaz de todo esto. Yo tampoco. Se fue sin más. Sin abrazo, sin insulto, sin rastro de afecto. Y mientras la veía alejarse por la calle, entendí que esa era la última vez que iba a verla. Porque esa mujer que se marchaba no era Lucía. Y yo ya no era el mismo que se tragó en silencio el sonido de otro hombre en su casa. Una semana después, firmamos. Fue rápido, sin ceremonia. En la oficina del abogado, 2 copias, 2 firmas, una mesa entre nosotros y nada más. No hubo reproches, ni lágrimas, ni esas frases vacías que la gente suelta cuando no quiere reconocer que ha perdido. Salimos del edificio por separado. No hubo despedidas. No hubo manos extendidas. Cada uno caminó hacia su coche como si no conociera al otro. Fue el final que merecíamos. Sin dramatismo, sin disculpas forzadas, sin falsas promesas de amistad futura. Solo un silencio largo y definitivo. Volví a casa de David, pero ya tenía otra cosa en mente. Me pasé las siguientes semanas buscando piso, revisando anuncios, visitando barrios. No quería algo grande, ni bonito, ni moderno. Solo quería un lugar donde empezar de cero sin sentir que compartía espacio con nadie más. Encontré un apartamento pequeño en el centro, con un salón modesto y una cocina que apenas cabía una persona, pero me bastaba. Firmé el contrato y me mudé un sábado por la mañana. Metí mis cosas en el coche, algunas cajas, ropa, el portátil, y una cafetera. No necesité más. Todo lo que era importante para mí ya lo había dejado atrás. Los primeros días fueron extraños. Silencio absoluto, sin ruidos de fondo, sin alguien en la otra habitación, sin rutinas compartidas. Pero no lo viví como soledad. Era una especie de calma tensa que necesitaba para ordenar mi cabeza. Volví al trabajo con normalidad, no di explicaciones a nadie. Mis compañeros sabían que me había separado, pero nadie preguntó demasiado. Al parecer, Lucía había sido discreta también. No hubo publicaciones en redes, no hubo versiones contradictorias, no hubo drama visible. Solo una ruptura limpia, práctica, ejecutada como un trámite más. Una noche, después del trabajo, me senté en el sofá con una cerveza en la mano y repasé mentalmente todo lo que había pasado en ese mes. Desde la puerta mal cerrada hasta la última frase que ella me lanzó en el bar. Recordé cada detalle, cada gesto, cada silencio. Y por primera vez no sentí rabia. Lo que sentí fue otra cosa. Algo parecido a la aceptación, no porque me pareciera justo, sino porque entendía que ya no se podía cambiar. Lucía había tomado su decisión mucho antes de que yo sospechara algo. Y yo, en el fondo,
Había estado demasiado cómodo con la rutina como para darme cuenta de que vivía con una persona que ya no quería estar conmigo. Pensé en lo que había aprendido. Aprendí que uno puede estar casado durante años sin conocer realmente a la persona que tiene al lado. Aprendí que el amor no desaparece de golpe, sino que se desgasta en pequeños gestos, en frases que no se dicen, en conversaciones que se evitan. Aprendí que uno no puede obligar a nadie a quedarse, ni siquiera cuando cree que está haciendo todo bien. Y sobre todo, aprendí que la dignidad es lo único que no se negocia. Un domingo por la tarde, recibí un mensaje de su madre. Me agradecía la carta, decía que no entendía cómo había pasado todo, que estaba decepcionada con su hija pero que no quería perder el contacto conmigo. Le respondí con respeto, sin resentimiento, y desde entonces hablamos cada tanto. Me preguntó si necesitaba algo, si quería pasar a saludar cuando estuviera por su barrio. Le dije que quizá algún día, pero que por ahora necesitaba espacio. Ella lo entendió. Me dijo que siempre me consideraría parte de la familia. Fue el único gesto de apoyo que no esperaba y que realmente agradecí. A veces pienso si ella se arrepintió. No lo sé. No me interesa saberlo. No he vuelto a verla ni he intentado buscarla. No tengo curiosidad por saber si sigue con él, si vive con él, si ya no lo ve. No quiero saber si está bien o si le va mal. Porque el problema ya no es ella. El problema era seguir viviendo una vida que no era mía, soportando una farsa solo para mantener una fachada. Y esa etapa, por suerte, ya terminó. Ahora los días pasan sin sobresaltos. Me levanto, trabajo, cocino lo justo, leo, salgo a caminar. A veces veo a David, otras veces me junto con un par de amigos para tomar algo. Nadie me pregunta más de la cuenta. Nadie me mira con lástima. Y eso es lo que necesitaba. Normalidad. Una vida simple, sin traiciones, sin teatro, sin palabras vacías. No sé qué pasará más adelante. No sé si volveré a enamorarme, si formaré otra familia, si querré compartir otra vez mi espacio con alguien. No me cierro a nada, pero tampoco lo busco. Ahora mismo, me basta con esto, despertarme cada día sabiendo que no tengo que fingir, que no tengo que dudar, que no tengo que revisar puertas, ni horarios, ni ruidos detrás de una pared. Y con eso, por ahora, me alcanza.